siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, miércoles 11 de abril del año 2018. Aquí se habla libertad en la dirección general de la estación, Jaime Nestares en la gerencia de producción, Vilixa Arcaya en la producción, del fraternal Kenger Jaramillo en los controles, el amigo César Arteaga y hoy en la conducción del espacio, Víctor Maldonado, quien les habla con un invitado especialísimo, Julio Jiménez, Julio Coco, @Julio Coco, que ya vamos a hablar con él. Se pueden comunicar con nosotros por los teléfonos 40212-482-9750, por el DILO 3456, costo bolívares 1 más básico más IVA, por el Twitter de @RCR750, también por mi Twitter @VJMC, por Periscope @RCR750, por RCR TV y bueno, como siempre, saludos muy fraternales a los amigos del canal YouTube. 470 espectadores conectados en este momento. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Yo pienso que va a ser un programa pedagógico, divertido y de mucho debate. Está con nosotros aquí Julio Coco. Rocío Guijarro, como ustedes saben, está como presidenta de la Red de Instituciones Liberales de América Latina. Está en Lima, en la Cumbre de las Américas. Ella manda a decir que además hoy la Red Relial tiene una actividad importante y es que le va a dar el premio Alas de Libertad a el embajador Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que tanto ha hecho de verdad por plantear en América Latina las bases de una democracia, la base de la libertad. Bueno, nuestra primera sección, Julio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar contigo. Rocío, ya sabes, si te vas me traigo a Julio Coco. En América Latina, en nuestra primera sección, lo que pasa con la libertad en el mundo, existe a veces la tentación de lo que llama Alfredo Boulard en un artículo que sacó en la página del cato.com. Existe la tentación de violar los derechos individuales, como por ejemplo la propiedad privada, a favor esta violación de los derechos de lo que llaman ellos la tiranía de la mayoría. Entonces, por un ejemplo muy divertido, ¿no? Un grupo de 40 alumnos realiza una asamblea de clase. Jorge hace una propuesta. Mariano es el único de nosotros que tiene carro. Eso no es justo. Por ello solicito a la asamblea que se someta a votación democrática si el carro de Mariano debe permanecer como un bien de su propiedad o debe ser transferido a toda la clase como un bien común para que todos lo podamos usar. Mariano dice, epa, este es mi carro, yo no quiero compartir mi carro es mío, pero la asamblea le dice, así es la democracia, está para proteger el bien común. Otro dice, lo que piensa la mayoría debe prevalecer sobre el interés de la minoría. Y bueno, termina el pobre Mariano sin carro, porque la votación es aplastante. 39 votos a favor de parasitarle el carro y bueno, un solo voto en contra, obviamente el voto de Mariano. Por supuesto, es una narración que quiere referirse a, bueno, Julio, la mayoría siempre tiene la razón. No, para nada. Primero, gracias, Víctor. Nos debíamos esta conversación en Radio Caracas Radio, que es una de las pocas radios libres de Venezuela. Un saludo a todo su equipo, a su audiencia y a Jaime Nestares, que realmente es un batallador. Tú sabes que yo vengo de la izquierda y eso no es un secreto de Estado, ¿no? Y si hubo algo que me apartó de esos esquemas, es que el bien común solo existe si hay el bien de los individuos que permanecen en comunidad. Porque cuando tú pones el ejemplo, ok, ahora nadie tiene carro, porque no puedes partir el carro en los 39 votos. Déjate a uno sin carro y los otros que con un caucho, con un arranque, con un vidrio. Eso no es funcional, para nada. Y en ese aspecto, la creación de la riqueza
Y la creación de la propiedad se hace en sociedad. Pero para que esa riqueza y ese constructo de bienestar funcione, cada individuo debe tener una fórmula de protección individual, familiar, empresarial y comercial. Claro, ese es un poco el tema. En el fondo, digamos, en lo que fracasan los socialismos es en violarte tus derechos de propiedad. En lo poco y en lo mucho, porque la gente se imagina, bueno, es que le estamos violando, no, estamos exigiendo al empresario que comparta porque ese sí es rico. No, el problema es que, como el caso venezolano, terminamos todos despojados de la propiedad más elemental, que es el derecho a ser productivos con una moneda estable, por ejemplo. O lo que pasa en la gran misión vivienda, que eso, digamos, eso es control social. No es propiedad de nadie. No. Entonces, ahora, alrededor de eso, mi querido Julio, hay un discurso subyacente, que es el discurso, bueno, yo me voy a aprovechar. Es el discurso del sometido, en el fondo, ¿no? Siempre hay alguien que aplaude este tipo de decisiones. Claro, porque el problema de las inculturas económicas, porque yo creo que el problema que se adolece básicamente en América Latina no es el problema tanto de los socialismos o de los comunismos que sí existen y progresan y tienen planes perversos. Es que la gente no entiende de economía básica. Yo esta mañana mandé una cadenita de WhatsApp donde decía, mira, no es culpa del comerciante la locura de los precios. Es culpa del gobierno que emite moneda indiscriminadamente. Ya, la inflación es emisión de moneda, no es alza de precios. Entonces, ¿qué pasa? Que en la incultura económica la persona reacciona emocionalmente, porque es obvio, si yo me como una empanada hoy en 50,000 bolívares que la acabo de pagar en ese precio y mañana me la como en 70,000, yo creeré que el gocho trabajador que hace las mejores empanadas de Caracas, que es donde yo como, posiblemente me está robando, y no me está robando. Es una política macroeconómica y monetaria completamente equivocada. Ahora, ¿cómo sortear este mar de sentimientos? Bueno, de eso vamos a seguir hablando, porque en este momento vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, el libro del día, mi querido Julio Coco, es un libro viejo. De hecho, cuando yo tenía menos edad que tú, mucho menos edad que tú. ¿Qué edad tienes tú, Julio? 40 años. Ah, no, cuando yo tenía 20, la mitad. Cuando tenía la mitad de lo que tú tienes ahora, yo leí este libro, La generación de relevo versus el Estado omnipotente. Es un libro escrito por Marcel Granier y, como tú ves allí, además autografiado para mí por su autor, Marcel Granier. Ahora, ¿por qué yo traigo este libro hoy, que además yo sabía que tú venías? Bueno, porque es que cuando yo empecé a leer, Julio, algunas cosas de este libro, me conseguí con lo siguiente. En primer lugar, una preocupación de un venezolano. Esto fue escrito en 1984. Yo tenía 22 años cuando fue escrito. Yo 7. Y tú 7. En primer lugar, una preocupación por algo que a nosotros todavía nos preocupa. Es, bueno, ¿qué le vamos a dejar a la generación de relevo? ¿Qué le vamos a dejar? Y uno no puede negar que, bueno, desde 1811 hasta hoy, esa ha sido una preocupación nacional. ¿Cuál es el legado que nosotros la visión nos corresponde? Generacional. ¿Ok? Y bueno, decía, a todos aquellos compatriotas que conservan su espíritu joven, generosos, emprendedores, imaginativos, flexibles y dispuestos a realizar los grandes cambios que Venezuela requiere. Ahora, él empieza, Marcel Granier, una crítica muy importante a un Estado que fue haciéndose poderoso, grande, manejador de los recursos, pero además que ese crecimiento del Estado se dio en desmedro del ciudadano. En la misma medida en que el Estado fue grande en Venezuela, el ciudadano fue haciéndose pequeñito, hasta que llegamos a un momento, y esto no lo dice Marcel, esto lo digo yo, bueno, que tenemos un Estado tan grande que nos aplastó y que ahora es el dueño de nuestra vida y de nuestros haceres, administra cuándo nos vamos a morir, porque nos da o no nos da la medicina. ¿Qué hacemos, Julio, con esta tentación tan latinoamericana de gobiernos fuertes y ciudadanos débiles? Mira, yo voy a partir con algo que, por cierto, lo vi en un meme en Instagram que está muy de moda. Mira, tiempos duros generan ciudadanos fuertes. Ciudadanos fuertes generan buenas épocas, buenos tiempos. Los buenos tiempos generan gente débil y la gente débil genera malos tiempos.
¿Por qué el Estado creció? Por las bonanzas petroleras, ese reparto loco, donde todo el mundo quería chupar de la Venezuela saudita. Y pasó en la Cuarta República, pasó en la dictadura de Pérez Jiménez y pasó en el chavismo también. Y entonces, ¿qué es lo que siempre queda? Queda un Estado que no solo es que es omnipotente y omnipresente, es que se transforma en el principal empleador. ¿Cuál es el grave problema de la inflación ahorita? Que lo pagan con dinero electrónico inorgánico, un aparato estatal que ya no se puede tildar ni siquiera de burocrático, porque por lo menos en la burocracia hay alguien sellando un papel en una oficina. La burocracia funciona. Hay un tema, Julio, yo no sé si tú lo sabes, pero ahora no es posible conseguir una cédula u obtener un pasaporte. No, y de todo se hizo entonces una mafia. Porque entonces llegó un momento donde la formalidad del Estado, en su omnipresencia y como empleador, no respondió a la necesidad económica de su propia base de apoyo y le tuvo que permitir la corrupción, porque entonces, en vez de democratizar el país en lo político y en lo jurídico, lo que se terminó democratizando fue la corrupción. Y voy un poco más allá, cuando tú democratizas la corrupción y se generan estructuras duales del Estado, porque en Venezuela hay dos estados, así como hay dos monedas, así como hay dos mercados. Hay dos mercados, porque una cosa es el mercado que tú vas a comprar una harina pan en un abasto o en un comercio asiático, y otra es lo que te llega por la cadena de WhatsApp en las mañanas. O sea, esta distorsión lo que generó fue una hipermafia también. Y ya hay que romper un poco con los conceptos de los modelos políticos e incluso de los modelos económicos y aterrizar un diagnóstico real para que persista la libertad, el individuo y un Estado sano, independientemente de su tamaño. Hay que desmontar inmediatamente la corrupción y las mafias. Y es un asunto que no es tan ideológico como la gente cree. Porque uno lee un libro de Marx, de Lenin, de los clásicos del comunismo, o los lee de los clásicos del liberalismo y te van a decir exactamente lo mismo de la corrupción y de la delincuencia. Yo creo que Venezuela avanzó en sus problemas estructurales, porque entonces mire la crisis de los servicios públicos. O sea, bueno, pero Julio, porque es que ahí es donde la cosa se pone buena. Un gobierno grandote que tiene desde la fábrica procesadora de plátano Argelia Laya hasta el monopolio siderúrgico, pero que ni tenemos plátano, ni tenemos cabilla, ni tenemos cemento, ni tenemos azúcar, ni tenemos arroz, ni tenemos café, ni tenemos chocolate, ni tenemos seguridad, ni tenemos agua, ni tenemos luz. Oye, y tampoco tienes patria. Y tampoco tenemos patria. Eso significa entonces que esos estados que quieren ser grandotes y que se quieren entrometer en todo son muy malos. Son muy malos prestando servicio, porque efectivamente, mire, el lugar donde yo vivo, tenemos a la semana 24, 26 horas de agua. Y el resto como camellos. Ahora, me han dicho que soy afortunado. Te lo puedo porque asegurar. Hay sectores que tienen 15 o 20 días sin agua. Mira, corrido. Yo vengo llegando de una gira en Lara y Portuguesa, y te puedo asegurar que hay personas que tienen el servicio de agua mensual en 14 horas. O sea, no puede ser. Ahora, lo que dice Marcel, y ya, digamos, vamos a cerrar esta sección, es que, ¿por qué? Pero vamos a seguir hablando de esto. Nosotros nos hemos convertido en un país anestesiado. O sea, estamos totalmente inermes frente a un gobierno que nos pone las condiciones más indignas para vivir. Porque no tenemos agua, no hay luz, llegó la bolsa CLAP, llegó incompleta, bueno, pero llegó algo. La leche que me mandan es una leche intomable, pero me la tomo. ¿Qué es lo que pasa? Esto no lo vamos a resolver en esta sección, que ya tenemos que ir al corte, pero quiero que nos quede como memoria para la discusión que vamos a tener después. Nosotros vamos a la pausa y aquí estamos Víctor Maldonado y Julio Coco debatiendo sobre activismo, problemas y libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la Cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos los venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive.
En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, en nuestra ventanilla hacia América Latina tenemos el grato placer de darle la bienvenida a la senadora María Lourdes Landívar, senadora nacional de Bolivia y vicepresidenta de la Unión Democrática Internacional, de la sección juvenil de la Unión Democrática Internacional. Entiendo que está en Lima ahorita, en el marco de la Cumbre de las Américas. Te he visto muy activa defendiendo, por supuesto, los ideales de la libertad. ¿Cómo tú aprecias este momento latinoamericano, María Lourdes? Bueno, Víctor, un saludo para vos y para todo el pueblo venezolano y toda la gente que está luchando por la libertad de Venezuela, que es algo que nosotros añoramos. Como decís, es verdad, estoy ahora en Perú, estoy justamente con Rocío, con Relial, con la Red Liberal de América Latina, dando un par de charlas aquí a jóvenes, a mujeres, a diferentes sectores. Esta noche vamos a entregar un premio, o la Relial va a entregar un premio a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, por su lucha constante por la defensa de la libertad. Y la verdad que, de lo que nos decías, esta nueva América Latina es una nueva América Latina. Realmente yo veo con esperanza muchos cambios que se están dando en Argentina, que se están dando en Chile, que se están dando en Brasil, donde la institucionalidad democrática ha demostrado que ya no habrán excusas para los corruptos y que incluso siendo tan poderoso como Lula podrías terminar preso. Y eso es algo que es una señal fantástica para los latinoamericanos, para los que creemos que la democracia se defiende con Estado de Derecho, la democracia se defiende con seguridad jurídica y la libertad está basada en esta democracia que tenemos que defender. Así que tengo muchas esperanzas de lo que puede pasar. Yo sé que nuestros hermanos venezolanos hoy están sufriendo, nosotros en Bolivia también estamos sufriendo y ese sufrimiento boliviano es algo que todavía no lo hemos logrado, que se expanda, que el mundo se entere de lo que pasa en Bolivia y las violaciones constantes a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho que se dan en Bolivia. Así que espero que este también sea un espacio justamente para hablar de eso. Claro, yo quería preguntarte precisamente cómo se vive este populismo boliviano tan alineado. El Evo Morales es de los últimos perfectamente alineados con la tiranía venezolana, que es capaz de dar la cara por esto. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia realmente? Bueno, en Bolivia tuvimos primero una burbuja económica, que lógicamente que también pasó en Venezuela. Cuando la economía todavía se sostiene, ellos pueden actuar con mayor facilidad porque es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es el momento en el que se ve afectado en su economía, donde empieza a ver que las realidades políticas son necesarias para toda su vida, para su libertad, para la defensa de su vida y de sus derechos individuales. Entonces, primero tuvimos como esta burbuja económica que nosotros la llamamos la década perdida. Fue una década donde los precios de los commodities, de los que vive sobre todo Bolivia, del agro, en mi sector, en mi región, en Santa Cruz, estaban por los precios. Entonces, mucha gente hizo mucho dinero. Lamentablemente estos precios bajaron y como no había seguridad jurídica,
no creció la frontera agraria. Durante una época de vacas gordas, de crecimiento económico, debió haber crecido la frontera agraria y no creció. Eso es uno de los resultados justamente de este populismo que no permitió que se arriesguen nuestros empresarios. Y cuando no se arriesgan los empresarios, no crece la economía. Y cuando no crece la economía, obviamente no hay crecimiento de nuestra sociedad en general. Entonces, ese fue el gran problema que tuvimos. Y hoy, que se han quedado sin dinero porque los precios del gas, del petróleo, de lo que ellos viven, disminuyeron. Además, los ingresos de la sociedad también están entrando en crisis. Empiezan a fortalecerse o a ponerse cada vez más enfurecidos con su populismo. Y han decidido directamente y abiertamente desconocer la constitución política del Estado, desconocer el voto de los bolivianos, porque sabrás, Víctor, que nosotros el 21 de febrero del 2016 se llevó adelante en Bolivia un referéndum para ver si se modificaba la constitución que le hubiera permitido a Evo Morales reelegirse por cuarta vez. Los bolivianos votamos que no, y fue la primera gran pérdida de Evo Morales. La primera vez que perdió en una elección nacional, en realidad, fue muy fuerte, y ahí empieza una decisión de ellos de, no, este voto no cuenta, porque fue una campaña de la mentira y todos los inventos y de este relato populista que vemos constantemente, repetido además como un libreto enviado desde Cuba y repetido en todos los países del socialismo del siglo XXI. Entonces, han decidido no respetar ese voto. Pero ahora, además, han decidido hacer algo que ya raya en lo absurdo, pero así es el relato. El movimiento del socialismo, a través de un par de diputados de ellos, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional aduciendo que es un derecho humano del presidente Morales reelegirse indefinidamente. Un derecho humano, basado en el Pacto de San José, es un derecho humano del presidente reelegirse indefinidamente. Y obviamente un Tribunal Constitucional manejado y puesto, designado por ellos, les dijo que sí, que era un derecho humano del presidente, y hoy en Bolivia la reelección indefinida es legal, según el tribunal, desde noviembre del año pasado. Entonces es un momento muy duro para todos los bolivianos saber que él va a poder inscribirse nuevamente, a pesar del voto de los bolivianos. Todas las encuestas dicen que si él participa en una elección, por primera vez podría llegar a perder, porque la verdad que sí fueron muy fuertes. O sea, negar la fuerza que tuvieron estos movimientos es también absurdo. Él fue muy fuerte en las elecciones y hoy por primera vez está por debajo del 30%. Lo que significa que hay una esperanza de cambio y sobre todo hay ganas de cambiar en el país, ganas reales de cambiar. Así que todo este abuso que se está dando a través del rompimiento de la democracia, del rompimiento del hilo constitucional, está resultando en un despertar de nuestra sociedad que ha decidido actuar y defender su libertad. Y eso creo que es lo más maravilloso y que son los cambios que se están dando justamente en toda América Latina. Ese cambio que tuvo Argentina al decidir no seguir por el camino del kirchnerismo y elegir a Mauricio Macri como un presidente que defiende la libertad. Ese cambio que tuvo Chile con Piñera y que tuvo la institucionalidad brasilera, demostrando que la democracia puede ayudar a los pueblos a mejorar y a seguir creciendo. Ahora, María Lourdes, parte del problema que tienen los países del ALBA es que estas tiranías se comen las instituciones y como tú dices, bueno, entonces el Tribunal Supremo él declara que el único derecho humano válido es el de Evo, se violan y se irrespetan la voluntad del soberano. ¿Cómo ustedes creen que pueden sortear estos obstáculos que son los mismos nuestros? ¿En qué están pensando ustedes? Primero, nosotros creemos que la respuesta está en la democracia y no vamos a perder eso todavía. Creemos que estamos también en un proceso bastante distinto al venezolano porque no hemos llegado. Estamos en camino a convertirnos en lo que hoy es la dictadura chavista en Venezuela, pero todavía no. Entonces tenemos un momento de inflexión ahora mismo. O seguimos permitiendo el abuso de parte de ellos y convertirnos en la dictadura venezolana o cubana, o podemos tener el punto exacto donde cambiamos, como cambió Argentina o como está hoy cambiando también Chile. Y ese momento es importante y creemos que está del lado de la democracia. Por eso, como vos decías, estos populismos han destruido las instituciones y parte de las instituciones que han destruido son los partidos políticos. Y los partidos políticos son fundamentales en democracia. Y, lógicamente, los partidos políticos de antes aquí en Bolivia ya no existen, pasa lo mismo en Venezuela. Entonces se han dado nuevos partidos políticos que necesitan entender, que tienen que estar estructurados, que tienen que tener ideologías definidas. Tenemos que saber qué defendemos, qué estamos ofreciendo, para convencer y para vencer.
Y eso es fundamental. Los partidos políticos necesitan estar fuertes. Ellos no quieren a los partidos políticos. Hoy hay un común denominador de la gente que sí, esa parte del relato ha entrado en todos, donde te dicen los partidos políticos son lo peor que le pasó a Bolivia. Y nadie quiere militar. Y eso hace muchísimo daño. Porque esta falta de institucionalidad democrática se da justamente porque ellos están copando absolutamente todos los espacios, porque son el único que tiene una estructura política partidaria grande, fuerte, porque es real, es enorme, es fuerte, y nos está copando todos los espacios. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la forma en que hoy se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional cuando el gobierno de Evo Morales tiene 2/3 en el Senado y en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, en las próximas elecciones tenemos que lograr tener una asamblea nacional, plurinacional, que pueda estar conformada por personas que sí defienden la democracia y que sí defienden la libertad. Esos van a ser candidatos por partidos políticos. Bueno, María Lourdes, muchísimas gracias por tu participación. Creo que vamos a tener que estar más en contacto. Le mandas un beso de mi parte a la fraternal Rocío Guijarro. Dile que aquí la extrañamos mucho y cuando tú puedas la montas en un avión y me la mandas para Venezuela. Gracias por el contacto y te deseo todos los éxitos del mundo. Gracias y mucha fuerza a Venezuela, que estamos todos con ustedes y sabemos que van a alcanzar su libertad. Bueno, ojalá. De la mano del pueblo. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a la pausa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, resaltó la posición que asumió Panamá de suspender por 90 días prorrogables las operaciones de aerolíneas venezolanas, aplicando el principio de reciprocidad. Panamá es el primer país miembro del Grupo de Lima y de la región que adopta medidas duras contra el gobierno venezolano. Ya lo han hecho cantidad de actores, se incluyó Suiza, que es un caso absolutamente inédito, dada la neutralidad histórica de Suiza en los conflictos internacionales. Bueno, creo que en pasillos, creo que en reuniones confidenciales se va a hablar de la coordinación de acciones, del incremento de las acciones contra el gobierno venezolano. Repito, Panamá es un ejemplo muy ilustrativo. El gobierno envió una carta a España para restablecer relaciones diplomáticas. 14 casos de mal de Chagas fueron confirmados en el estado Táchira. En materia internacional, Rusia afirma que Estados Unidos quiere destruir pruebas de uso de armas químicas en Siria. Y en los deportes, en las grandes ligas, los Rangers de Texas incluyeron en la lista de lesionados de 10 días al segunda base venezolano Rogner Odor, luego de haber sufrido un tirón en el muslo izquierdo. Son las 11:32. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar.
Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quien les habla y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el informativo solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. No, sí, hoy en un programa muy especial porque tengo un invitado el muy especial también, el amigo Julio Jiménez Hedler. Seguimos debatiendo, ¿no? Están ocurriendo cosas. Habíamos quedado, Julio, con la pregunta o la aseveración que planteaba Marcel Granier de una sociedad anestesiada. Luego, mira, lo decía en 1980 y tanto, ¿no? Estábamos hablando de que esto lo escribió Marcel Granier en 1980, ¿y qué dije yo? No, 88. 84. Y él decía, es que Venezuela, la valerosa Venezuela de 1958, la constructora de la más férrea y sólida democracia de América Latina, se ha convertido en un país anestesiado. Hemos perdido capacidad de reacción. ¿Qué ha pasado? Mira, ha pasado que cuando tú tienes el momento de la gran bonanza, te anestesias por mucho dinero. Y luego cuando estás en el momento de la miseria, te anestesia la sobrevivencia. Entonces esos ciclos senoidales, donde de repente tienes mucha plata y la gente está haciendo locuras, derrocha, gasta todo, y pareciera mentira, pero mientras más dinero ha habido en Venezuela, son los momentos de mayor desinversión, no solo del Estado, sino también de los privados. Y luego cuando estás en sobrevivencia, bueno, como vienes de la bonanza del Estado, se crea y se genera la cultura y percepción de que el Estado también tiene que resolverte, porque una cuestión sí, son las políticas macroeconómicas, los controles sociales, todo eso es cierto, pero también se generó una cultura, no te creas, y eso no tiene que ver con el chavismo, eso tiene muchos años en Venezuela. Bueno, de hecho, estamos hablando de 1984. Claro, no es fortuito que hayamos llegado a este punto de la historia. Ahora, también veo que en este momento sí hay un quiebre, porque ya el tema no solamente tiene que ver con lo económico, porque hemos atravesado otros problemas económicos en Venezuela, como los 90, o como el mismo Viernes Negro del 83, donde la delincuencia no estaba en estos niveles, donde había luz y había agua y había gas, donde PDVSA no estaba en ruinas, donde había cabilla, tal vez no tenía para comprarla, pero había cabilla. Tal vez no tenía para comprar la comida, pero había. Aquí hubo una quiebra total del aparato productivo. Pero entonces, cuando tú rompes todo el ciclo económico, ocurre otro evento. Y es que la gente deja de decidir incluso sus preferencias personales. Fíjate que eso ha sido profundamente estudiado, que en los momentos de crisis sociales aumenta la ludopatía, el consumo de drogas, la prostitución, los suicidios, una larga lista, etcétera, que te dictaminan nada más que con esos números sociales que Venezuela está en crisis. Pero es que en Venezuela tú ni siquiera puedes decidir cortarte el cabello. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso puedes decidirlo, algo tan simple. Tú en Venezuela no puedes decidir el color de tu auto, porque es el que haya. O sea, ya ni siquiera tú tienes la oferta, más allá de lo que tiene que ver con los mercados, sino con cosas tan simples como que qué música oyes. Porque la cosa es tan uniforme que tú te montas en el metro de Caracas y tú tienes que oír la música que ellos quieren, que por cierto, tiene programación neuronal. O sea, realmente, y de paso, tiene neuromarketing eso. Yo creo, sin embargo, que esto está dando un proceso de ruptura generacional en Venezuela, no solo contra un modo de pensar como tal, sino contra la élite política en su totalidad, porque
¿Esto qué trae? Trae una crisis de representatividad, porque definitivamente este sistema no responde a los intereses individuales y colectivos. Ahora, Julio, tú acabas de venir de una gira, te vi por las redes sociales que estabas en gira por Centro Occidente. Sí. ¿Qué captaste del interior? ¿Cómo se está viviendo esta crisis? Bueno, esta crisis no es una crisis de narrativa, ¿no? Una crisis de hambre, de enfermedad, de muerte, de lo primero que te puedo decir es que 15 días antes estuve en Oriente. Te puedo decir que en Caracas está la cuota inicial de la crisis en pleno. Mientras más te alejas del distrito capital es más grave. Y sobre la narrativa vi y oí cosas espantosas, o sea, realmente algunas irrepetibles en los medios de comunicación por la normativa tonta que nos rige. Y bueno, también tenemos que cuidar los pocos espacios que tenemos, ¿no? Pero algo sí me quedó claro también. ¿Dónde fui? En las comunidades más golpeadas, los ciudadanos más vulnerables son los que tienen más ganas de luchar y más ganas de libertad. Y eso me llamó mucho la atención. Yo hice una asamblea de la urbanización El Obelisco en Barquisimeto. Realmente no fue mucha gente. Hubo ahí 150, 200 personas. Pero lo que me llamó la atención es que 110 o 120 personas las que estaban allí eran líderes comprobados de sus comunidades, o de gremios o de factores de la resistencia, dispuestos a quedarse, dispuestos a seguir trabajando, algunos comerciando, algunos con sus emprendimientos y otros esperando una fecha y una estrategia para luchar. Eso me reconfortó muchísimo, porque uno ve a la gente en la cola, ve a los viejitos con el problema de la pensión, ve a tus propios amigos opositores estresados porque no ha llegado el CLAV, y tú de repente por un momento tú crees que todo está perdido. Pero cuando tú vas, los oyes, aquí todo el mundo está esperando una fecha, Víctor, y yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Y como la gente está esperando la fecha, también tiene incertidumbres. Y cuando tú ves las incertidumbres del venezolano hoy, no son precisamente las incertidumbres conexas a una crisis. Porque cuando tú estás en una crisis económica como la que vivió Argentina en los 90, o como la que vivió, con De la Rúa, o como la que vivió Brasil con Color de Melo, que fueron bestiales, nosotros que hemos estudiado un poquito eso, incluso la misma Venezuela del Viernes Negro, la gente lo que decía es ¿cuándo se resuelve esto? Aquí la gente te está diciendo es ¿cuándo viene la libertad? ¿Cuándo viene la democracia? ¿Cuándo viene el cambio? Y eso es importante porque ya cuando se te plantea un cambio de sistema, una ruptura total de la base ciudadana con respecto a un esquema legal, político y económico, que te repito, no solamente es que viola los derechos individuales, sino los colectivos también. Porque yo creo que en ese sentido se ha dado un debate que no es sano. Porque si bien es cierto que hay que privilegiar lo individual, también es cierto que para sortear esta crisis hay que pensar en las mayorías. Así es. Ahora, Julio, efectivamente, la gente te pregunta dos cosas. En primer lugar, ¿qué país es ese por el cual tú estás luchando? De un país de derechos individuales, derecho de propiedad, derecho al emprendimiento, derecho a tener tu propio proyecto de vida, pero lo colectivo es la seguridad, la educación, salud, el ambiente, ambiente, el clima, cultura, la salud, cultura, que todo está muy mal logrado, porque es que aquí el detrás de cada cosa que entrega el gobierno están los ojos, está el partido, está el totalitarismo, es realmente asqueroso y repugnante. Entonces, ¿qué país? Yo quiero dos preguntas, nos quedan 6 minutos de esta parte. ¿Qué país queremos y cómo llegamos hasta allá? Mira, yo te lo voy a poner de la manera más alocada posible. Yo no me voy a meter en temas de ideología y economía. Yo te voy a decir lo que me gusta a mí. A mí me gusta escuchar rock and roll, me gusta Star Wars, me gusta leer, me gusta tocar batería y me gusta conducir motocicletas. Lo que puedes decir, porque estamos en horario super. No, esas son cosas que realmente me gustan, me llenan. Y me gusta ver baloncesto. Aquí al frente está el Estadio de las Naciones Unidas, donde juega Cocodrilo de Caracas, los eternos perdedores. Yo soy de Marino. Oye, yo quisiera venir a ver un juego sin temor a que me atraquen y sin temor a que me caiga el techo encima. Uno dirá que eso es mucho pedir. Pues sí, es mucho pedir. Pero cuando tú te pones a ver la cadena consecutiva de acciones que no permiten de que yo pueda ir con mis hijos a disfrutar del baloncesto, es un problema del sistema. Te pongo otro. Yo quisiera montarme en una motocicleta y poder viajar de aquí a Maracaibo, disfrutar del paisaje, pero no puedo. Porque hay AMPA, porque hay corrupción, porque hay que pagar vacunas. Mira cómo mataron a un motociclista hace unos días de una manera espantosa. De paso, la carretera es mal estado. ¿Cómo puedo yo conducir sanamente? Tiene que haber un sistema que lo permita.
Te pongo, yo quisiera poder ir al cine. ¿Tú tienes idea de lo que significa 2 horas de cine en este país? Estamos hablando de 5 salarios mínimos, 2 horas de entretenimiento. ¿Tú sabes cuánto cuesta un libro? Ese mismo libro anda a comprarlo en una librería. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un libro? Y entonces cuando nosotros vemos las causas raíces, ves problemas legales, ves problemas políticos, ves problemas económicos que son solucionables, y ahora vamos al qué. Si tú tienes una estrategia de liberación. Y no hablo de liberación, Víctor y amigos que nos escuchan, en los términos propagandísticos. No. Aquí hay que liberar cosas. Lo que no puedes es que liberarlas de la noche a la mañana. Porque por lo menos aquí hay que demostrar el control de cambio como tal. Aquí la gente tiene derecho a cambiar la moneda que tenga de su preferencia. Ahora, la que liquide el Banco Central, obviamente el Banco Central se reservará su precio, pero yo quiero poder vender mis cosas a ti. Y si todos podemos vender y todos podemos producir, la competitividad va a, por el mismo diseño de la competencia, muchas cosas se van a calmar. Incluso tuve una discusión con un muchachito de 19 años en Barquisimeto, que te digo que este país tiene futuro, porque me hablaba del libre mercado total, y yo le dije, tampoco así. ¿Por qué? Le dije, bueno, porque si yo soy mañana presidente de Venezuela, o me toca hacer una reforma constitucional y proponerla, yo le cierro el mercado a China, Rusia e Irán en Venezuela. No les permito que compitan aquí, los ilegalizo incluso. Porque fue por esa fórmula de sustitución de mercado muy conveniente, politizada y con un plan muy perverso, que también llegamos a este punto donde le demos medio país a China. Y aquí el que venga tiene que ver cómo vamos a trabajar eso. Y Julio, hay que decir, ese fue acuerdo entre gobiernos. Claro. Porque China no tiene una empresa privada. Y exacto. Aquí los privados además quedaron fuera. Correcto. Y por supuesto formó parte del esquema de destruccionismo. Por supuesto. Y entonces incluso, y dentro de ese mismo tema, yo te lo digo, yo soy proteccionista, yo tengo que privilegiar la producción nacional. Mira, yo que vengo de Acarigua, yo estuve en una reunión donde se paró un muchacho de 27 años y me dijo, yo soy productor agropecuario. Yo quedé en shock. Mira, para tus oyentes, ¿coincides con Trump? Sí, yo no tengo ningún problema. Yo lo estoy apoyando desde antes que ganara. Eso a mí no me da pena. De hecho, esto se instaló no solamente en Venezuela, sino en el hemisferio por culpa de la complacencia de los 8 años del mandato de Obama también. Sí. Mira, Julio, yo tengo un tema con el proteccionismo por lo siguiente. Nosotros nos quedan 3.000 empresas. Nos quedan las empresas más fuertes, más resilientes, independientemente de su tamaño. Nos quedan unas 200.000 comercios. Ahora, nosotros necesitamos generar empleo para un país en crecimiento. Hay un déficit de empleo inmenso y eso requiere multiplicar por 20, por 30, por 40, por 50. Porque tú no puedes reducir el Estado si no aumentas el empleo privado. Exacto, claro. Entonces, claro, cuando se establecen proteccionismos, el proteccionismo, las empresas vigentes lo leen, bueno, mi negocio para mí. No. Y entonces tiene que haber, digamos, un balance, porque hay que garantizar que toda la empresariedad que sea posible y toda la inversión que sea posible venga y que esto no se convierta de nuevo en el negocio de los que están, que no dejan que los demás puedan competir. Entonces, claro, a veces, digamos, el mensaje de defender la producción nacional lleva implícito ese peligro que hay que sortear. No, pero yo te voy a poner cómo lo visualizo yo, porque también yo creo que todos los extremos son malos. Todos, sin excepción. Por ejemplo, yo creo que en Venezuela tiene que haber una ley del buen retorno. Yo la propuse públicamente a la extinta Asamblea Nacional, que incluso, ahorita en Twitter aclaramos el bochinche, por aquí no. Vamos a ser serios aquí, no vamos a hablar de esa gentuza. Mira, yo creo que tiene que haber una ley que garantice que muchos venezolanos migrados que se fueron de aquí, comenzaron lavando baños y ya tienen su emprendimiento, su empresa, puedan traer sus bienes personales y bienes de producción para producir en Venezuela y dar una exención arancelaria total. Total, o sea, usted tiene un food truck, que es algo que a mí me encanta, esos camiones que venden cochino frito, a mí me encantan esas cosas. Bueno, que haya muchos food truck rodando en el país. Y el que esté en Estados Unidos, un venezolano que tenga un food truck de arepa, que lo traiga, no va a pagar impuestos. Póngase a trabajar. A eso es a lo que yo me refiero. Porque lo que no puedo dejar es que venga el gringo y lo monte sin pagar impuestos. A eso es lo que me refiero. Yo lo que creo que tenemos que dar una igualdad de oportunidades a los venezolanos para emprender. Y eso va a traer muchísimo capital. Ahora, hay otra forma de empresa. Vamos, déjame hacer la pausa que nos corresponde. Correcto. Y al regreso quiero que termines esta idea y que me digas
¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo valoras tu experiencia en esa coalición Soy Venezuela, en la que tú participas? Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ahora en tu hogar puedes sentirse el balance ideal con el efecto armonía, la nueva colección para baño y dormitorio de ama de casa. Porque sabemos lo importante que es para ti que las energías positivas llenen tus sentidos con la tranquilidad que buscas. Las toallas y sábanas de la colección Efecto Armonía están inspiradas en la cultura zen y podrás tenerlas contigo con solo hacer clic en amadecasa.com o visitando nuestras tiendas. Ama de Casa, toca, siente y vive. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a Aeropuerto Hotel Aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, ya casi en el cierre. Lo cierto es que hay un debate maravilloso en el canal YouTube. Rompimos la barrera de nuestros espectadores. Bueno. Lo mismo pasa en el Periscope y en el Dilo. La verdad estoy muy contento. No puedo referir mucho el debate, pero el debate que están dando ustedes es el debate sobre las ideas que a nosotros nos gustan. Nos quedan 2 minuticos, Julio, no mucho más que eso. Una reflexión sobre lo que venía diciendo sobre lo económico. Mira, yo creo que Venezuela y la región necesita algo que va un poco más allá de la ideología, y es la convicción de que los ciudadanos son los que componen las instituciones. Mientras los buenos ciudadanos no quieren ejercer carrera pública de poder, los malos tendrán ese poder y lo mal usarán y nos afectará a todos. Y yo creo que no podemos ni siquiera comenzar a hablar de libertad si no hablamos del papel del ciudadano en las instituciones, y no solo en la economía, sino en la política, en las artes, en la ciencia, en todas las áreas. Y eso es algo que quiero dejar por sentado, y por eso felicito ese debate que acabo de leer en el chat del canal YouTube de Radio Caracas Radio. Ahora, sobre Soy Venezuela, mira, primero que yo estoy tan sorprendido como muchos de eso, ¿no?
Porque cuando nosotros iniciamos esa alianza con María Corina, con el alcalde Ledesma, con Diego Arria, con Aguiar, con Sosa, con la doctora Cecilia Sosa, realmente un grupo donde nadie se parece a nadie, todo el mundo tiene su propia idea sobre las cosas, ¿no? Y contigo también, que hemos hablado muchísimo. Y he aprendido muchísimo contigo, Víctor. No sabes cuánto te lo agradezco aquí públicamente. Pero hay algo que hoy veo extrapolítico. Y veo que hay una capacidad de reflexión y corrección que no se ve en la clase política tradicional. Cuando nosotros desde nuestro movimiento DSD Venezuela, desde hace 3 años estamos diciendo que la pelea era para la dimisión del Poder Ejecutivo. Era la dimisión, esa era la exigencia. Y yo ayer vi que todos los principales dirigentes de Soy Venezuela hablando de dimisión, y yo hice algo, no lo voy a decir yo esta vez, porque hasta cuándo, tengo 3 años diciendo los videos, medios de comunicación, asambleas en la calle, panfletos, protestas. Veo que finalmente estamos en una estrategia y eso le hace falta a este país. Porque cuando vemos los otros factores que no están formalmente dentro del PSUV, tú ves que si tienen una estrategia, será de ellos nada más la saben. Yo creo que esa transparencia, creo que esa ética, y creo que, y esto es muy humano, esos deseos de libertad están haciendo cambios profundos. Mira, yo he visto la evolución de María Corina, impresionante, yo estoy admirado de esa señora. Veo al Ledesma, eso no es el mismo tipo que entró preso, no es el mismo. Veo incluso la evolución de Arria, son cosas que no son causa de, son consecuencia de una reflexión social que nos presiona, y nosotros tenemos que entender y aceptar las presiones sociales contra la nueva dirigencia política. Y por eso me siento orgulloso de pertenecer a esta coalición, y te agradezco muchísimo a ti por haberme jalado los cabellos para allá. Bueno, la verdad es que yo estoy de verdad muy feliz de participar contigo, de trabajar contigo, de debatir contigo y de construir una Venezuela en donde tú y yo quepamos, nuestros hijos sean felices y nosotros podamos hablar de libertad. Muchas gracias a Julio Jiménez Hetler, @JulioCoco, activista político, miembro de Soy Venezuela, principal líder del movimiento DSD, por haber estado hoy con nosotros en Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Vilix Arcaya, en la producción, Kenyer Jaramillo. Kenyer, me estoy portando buenísimo, tengo 20. En los controles, César Arteaga, y quien les habló, Víctor Maldonado, hoy con la gratísima compañía de Julio Jiménez. Nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Este programa fue presentado